Nuevamente damos la bienvenida. En este día vamos a leer algunos textos del Nuevo y Antiguo Testamento referente al Señor Jesús. Un primer texto en Mateo, en Lucas 24. Lucas 24. El versículo 25. Son dos personas que van camino a Emaús, una distancia considerable que ellos recorren después de la resurrección del Señor. Van desanimados porque el Señor había muerto y ellos esperaban que Él iba a ser el Rey de Israel. Ellos dicen: Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y continúa el relato, y el versículo 25 les habla específicamente a estas dos personas, desanimadas, pensando que todo lo que ellos habían experimentado con el Señor había sido en vano, porque ellos estaban esperando al que los liberaría, y sin embargo ya van 3 días, dicen ellas, o ellos, que el Señor estaba muerto. Y el mismo Señor iba hablando con ellos y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es una pregunta que les hace el Señor a estas personas que van caminando a Emaús. ¿No era necesario? La palabra necesario es que no puede ser de otra forma. Tenía que ser así, que el Señor Jesucristo muriera, fuera crucificado, fuera resucitado. Y el 27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y esto es un reto para cada uno de nosotros como creyentes, si podríamos considerar al Señor en los libros que se mencionan ahí. Dice: comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, lo que de Él decían. Desde el Génesis, recorriendo todos los libros que escribió Moisés, profetas mayores, profetas menores, los libros poéticos, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, toda la Escritura habla del Señor Jesucristo. Si nosotros seríamos capaces de ver al Señor Jesucristo en cada uno de estos libros, considerarlo a Él. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos de estas personas? Cuando partió el pan con ellos. No se está hablando de la cena del Señor. Ya había participado Él la última cena. Se está hablando del compartir, del comer. Lo podemos relacionar con Apocalipsis 3. Cuando el Señor está a la puerta, fuera de la iglesia, y Él dice: y si alguno oye y abre, voy a entrar, voy a cenar con Él, y Él conmigo. Está hablando de comunión íntima, de comer el pan todos los días. Como en la antigüedad, un hombre rey de Israel, preso en Babilonia, lo sacan de la cárcel, le cambian su vestidura y comía todos los días pan en la mesa del rey. Y a eso se refiere. Partió el pan con ellos. El versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba
en el camino y cuando nos abría las escrituras, y ahí está, escrituras con mayúsculas, se está refiriendo a todo lo que era el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Podríamos, por ejemplo, ver en el libro de Génesis al Señor declaraba lo que de Él decían todas las escrituras. Hay hermanos que lo han visto, por ejemplo, en el árbol que estaba en el huerto. Lo han visto también en el sacrificio que se tuvo que hacer para que Dios vistiera a Adán y Eva cuando quedaron desnudos. Y Dios les proveyó de vestiduras. Lo han visto en el arca de Noé, una figura del Señor Jesucristo. Lo han visto en el cordero de Abel. Lo han visto en el maná que cayó del cielo. Y son todos esos libros de la antigüedad. Y el Señor por eso les dice, oh insensatos. Y la palabra es fuerte, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Enfrente tenemos el pasaje donde el Señor se aparece a sus discípulos y también el versículo 44 dice, el Señor les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, ahí está nuevamente la palabra, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los ejemplos que cité anteriormente están en los escritos de Moisés, pero aquí nos agrega los profetas. Tenemos el libro de los profetas, así llamados mayores, porque sus libros, su extensión son más grandes, hay más capítulos en los libros de los profetas mayores, pero también están los profetas menores, se llama así porque son libros cortitos del Antiguo Testamento, son 12. Y también el Señor Jesucristo está en esos libros, en esos escritos. Y también menciona los salmos, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de un personaje que fue escrito por Moisés, Abel. Leamos en Hebreos. Se le llama al capítulo ese los héroes de la fe. Hebreos 11. Comenzando desde Moisés, los salmos, los profetas le declaraba todo lo que de él decían. Y aquí ven, por ejemplo, el caso de Abel. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto aún habla por ellas. Aquí tenemos entonces uno de los primeros ejemplos de lo que el Señor Jesucristo hizo. Fue la ofrenda perfecta y Abel era pastor de ovejas y eligió de lo mejor de sus ovejas, de lo mejor. Y dice aquí el versículo 4, más excelente sacrificio que Caín. Más excelente sacrificio que Caín. No está diciendo que el de Caín era malo. Más excelente sacrificio que Caín. El libro de Levíticos también muestra ofrendas que eran sacadas de la tierra, pero más excelente sacrificio que Caín. Y Dios le dice, si bien hicieres a Caín, como que le dio una oportunidad para que él cambiara. Pero en vez de presentar una nueva ofrenda, conforme a lo que Dios le agradaba, él fue y mató a su hermano. Más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién le recordaría a Dios el que Abel presentara una ovejita limpia, pura, sin mancha, apartada ahí de entre el rebaño, y que esa oveja no había hecho nada, no tenía ninguna culpa, y Abel la tomó, la puso encima de un altar y la presentó en ofrenda, en holocausto a Dios? ¿Qué le habrá recordado a Dios ese corderito, esa ovejita? El sacrificio del Señor Jesucristo. Y podemos pensar
En esto cuando dice, y comenzando desde Moisés, el libro de Génesis fue escrito por Moisés, y comenzando desde Moisés le declaraba lo que de él decían las Escrituras. Y aquí hay algo que a lo mejor le dijo a los caminantes de Emaús. ¿Se acuerdan de Abel? ¿Se acuerdan lo que presentó Abel? ¿Se acuerdan que Caín presentó de la tierra que estaba maldecida por Dios? ¿Se acuerdan que Abel presentó un corderito que no tenía culpa de nada y su sangre derramada fue agradable a Dios? Vamos al relato en Génesis 4. Dice, Génesis 4, 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y ahí luego continúa el relato cuando invita a su hermano al campo y lo asesina, el primer asesinato de la historia humana. El rebaño, Abel elige una ovejita, un sacrificio, y lo presenta a Jehová. Primogénito de sus ovejas. El Señor Jesucristo se dice de él el unigénito de Dios, porque es el unigénito de Dios. Pero aquí en la tierra fue el primogénito de entre muchos hermanos. Es el primogénito también de los que van a resucitar. Así como Él resucitó, también nosotros tenemos esperanza de que vamos a resucitar. Y también, aunque les duela mucho a los católicos, fue el primogénito de María. Fue el primogénito de María. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, a la ofrenda. ¿De qué nos habla la ofrenda? De algo que se entrega, se da, y Dios dio a su ofrenda, ofrenda perfecta, destinada desde antes de la fundación del mundo. Un cordero sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores, apartado. Abel eligió. ¿Piensan ustedes que Abel habrá elegido lo más feo, la ovejita más fea? Él se le va a presentar a Dios. Tiene que haber examinado sus ovejas, haber visto cuál estaba más limpia, sin mancha. Y ahí la presenta a Dios. Vamos a ir a otro caso que también aparece en Génesis. El caso de Abraham. Y el Señor les dice a los que caminan a Emaús, Moisés habló de mí, búsquenme la escritura. Moisés escribió de Abraham. Génesis 11, 17. Ahí está. Leámoslo de acá mejor. El Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía
su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando Dios que es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17. ¿Qué pensaba Abraham cuando se le pide que sacrifique a su hijo? ¿Cuál es el contexto de esta historia? Si en el día de hoy, imaginémonos en el día de hoy, pasara esto, ¿qué veríamos en las noticias? ¿Qué leeríamos en los periódicos? ¿Acaso no sería tomado preso Abraham por maltrato familiar? ¿Por maltrato a un menor? ¿Se lo llevarían preso? El papá tratando de asesinar a su hijo. Pongámonos en el contexto. A veces espiritualizamos las historias de la Biblia, pero eran personas reales como usted y como yo. ¿Qué haría usted si a usted le piden su hijo? ¿Qué haría? Dios le está pidiendo su hijo y le dice, tu único, el que tú amas, Isaac, o sea, no le deja lugar a dudas. Tu único, al que amas, Isaac, tu hijo, entrégamelo en sacrificio. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? ¿De dónde lo sacó? ¿Acaso no lo sacó de Ur de los Caldeos? Una tierra pagana, una tierra que estaba acostumbrada a hacer sacrificios de personas. Los idólatras quemaban a sus hijos, los sacrificaban, pero cuando Dios llama a Abraham, le dice, deja tu tierra, tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Era algo diferente, era algo que no era como donde él vivía. Era algo diferente, iba a cambiar su vida. Y él salió sin saber a dónde iba, porque Dios se lo había mandado. Pero iba a cambiar su vida para mejor. Iba a ser de beneficio para él. Podríamos pensar incluso que estaba pensando en él. Era algo beneficioso para él. Porque le iba a mostrar una tierra nueva. Pero ahora le está pidiendo algo que no es para nada de beneficio para él. Es algo que va en contra de él. ¿Para qué Dios le da un hijo y después se lo pide? Pongámonos en el caso de Abraham. ¿Para qué le da un hijo y después le dice, entrégamelo en sacrificio? ¿Acaso Abraham pidió ese hijo? Dios le dio un hijo y en ese hijo iba a ser descendencia y las naciones iban a ser bendecidas por lo que iba a salir de ahí. Acá la figura del Señor Jesucristo es la figura del Cordero que aparece enredado en la zarza. Acuérdese que el Señor Jesucristo fue nuestro sustituto, pero también lo podemos ver aquí. El Padre, figura de Dios el Padre, Dios el Hijo, el Señor, porque también hay algo en el Hijo. ¿Por qué Él no se escapó? Recordemos que Abraham es de edad avanzada, Isaac es un joven. ¿Por qué no se escapó? ¿Por qué no arrancó? ¿Por qué no forcejeó con su padre? Es figura del Señor Jesús, haciendo todo lo que al Padre le agrada. Hacía de día en día la voluntad del Padre. Él no hablaba nada, sino oía decir primero al Padre. Figura del Señor. Y es un escrito de Moisés en la antigüedad. Entonces, comenzando desde el Génesis, los escritos de Moisés, los salmos, los profetas, le declaraba todo lo que de él decían. ¿Y qué es lo que piensa Abraham? Piensa que Dios es capaz de resucitarlo de los muertos. Preguntémonos, ¿por qué Abraham podría haber pensado eso? Si, por ejemplo, en el día de hoy, una persona por X razón tuviera un accidente y se encontrara en medio del fuego, ¿podría Dios librarlo del fuego? Sí, podría. Y la persona tendría un ejemplo en la Biblia. ¿Se acuerdan?
¿A quién liberó del fuego? A 3 jovencitos. Los liberó del fuego por no ser idólatras, los liberó del fuego Dios. Entonces una persona podría clamar a Dios y decir, así como liberaste a Sadrach, a Abednego del horno de fuego, me podrías salvar a mí. Pero Abraham, ¿tenía algún ejemplo de resurrección? ¿Tendría algún ejemplo de dónde tomarse para decir, así como tú lo hiciste en el pasado, una resurrección, también vas a resucitar a mi hijo? No lo tenía. O sea, él creyó algo que no había pasado nunca antes. Y él dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y hay una palabrita ahí, la pequeña palabra. ¿Quién escribe el libro de Hebreos? No tenemos autor conocido, pero el Espíritu Santo guió a la persona que lo escribió, pero dice pensando. Abraham pensó algo y quedó escrito en la Biblia. A veces no consideramos eso. Hay un tribunal que no es de juicio, sino que de recompensa, no como el gran trono blanco, que ese es de juicio, es el tribunal de Cristo, donde se va a probar nuestras obras, lo que hicimos aquí. Pero están estas cosas también, los pensamientos, pensando. Abraham solamente pensó que Dios lo podía resucitar, y el escritor de Hebreos, siendo inspirado, escribe que él estaba pensando eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe los pensamientos, las intenciones del corazón también. Y de todo eso vamos a dar cuenta. Otro ejemplo de la antigüedad. En Juan, capítulo 1, versículo 29, son palabras de Juan el Bautista, refiriéndose al Señor. En el Éxodo tenemos todo lo que tenía que ver con el Cordero Pascual, sin defecto, macho de un año, se iba a apartar, iba a ser guardado por 4 días, después se iba a comer, si la familia era pequeña, se iban a juntar con los vecinos para comer el Cordero Pascual. Iban a pintar los dinteles de las puertas con la sangre de este corderito inocente, sin mancha. Y iba a pasar el ángel de la muerte. Y la persona que no tuviera las marcas de la sangre de este cordero, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir su primogénito. Y murieron todos los primogénitos. Y el más importante para el ser humano, el hijo de Faraón. Y el Señor ocupa este ejemplo de la antigüedad y Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hacían los corderos en la antigüedad? Cubrían los pecados. Si una persona pecaba, tomaba un cordero, lo llevaba donde el sacerdote, confesaba su pecado, el sacerdote tomaba la ofrenda, ponía la mano sobre la cabeza del animal haciendo una identificación, se identificaban con esta víctima inocente y el cordero, sin tener culpa, moría por el culpable. Y se hacía una y otra vez. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis 13:8 nos habla del Cordero que fue inmolado. Si usted se fija en el Apocalipsis, aparece en el cielo este título del Señor, el Cordero de Dios. No aparece otro título, es el Cordero de Dios. Y al parecer va a estar por siempre eso, como ejemplo, para que lo recordemos, el Cordero de Dios. ¿Y qué es lo que hizo este Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo, ya no lo va a cubrir, ya no lo va a tapar, habiendo pasado Dios por alto los tiempos de la ignorancia, Él ahora
manda, dice a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero para ese arrepentimiento necesitaba un medio, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis. Y en Apocalipsis también tenemos al Cordero, que un Cordero es manso, humilde, que cuando lo matan incluso él está calladito, pero en Apocalipsis 6 dice que los hombres buscan escondite, se esconden para huir de la ira del Cordero, porque ¿quién podrá estar en pie delante de la ira del Cordero? ¿Qué pasó con el Cordero manso y humilde? Va a llegar un momento en que ese Cordero manso y humilde, la gente le va a temer y va a huir de la ira del Cordero. Aquí está en la antigüedad, el sacerdote, los levitas ayudando, se le cortaba el cuellito, la sangre era derramada. Ahí está la vestimenta detallada del sacerdote. Y dice Isaías 53:5, ¿quién no ha conocido ese texto? ¿Qué nos significa en nuestras vidas ese texto, Isaías 53? Que los judíos no lo leen, porque en la Torá, en lo que leen los judíos, ese texto también está. Y no les gusta leerlo, porque cuando lo leen ellos lo relacionan al tiro con lo que el Señor pasó. No les gusta leerlo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ahí podemos pensar en nuestra paz, en la paz que tenemos. Efesios nos dice que él de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo uno, la iglesia, hizo la paz, la paz, la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga nosotros fuimos curados. Si un juez terrenal tuviera que dar un veredicto y la persona que está recibiendo el veredicto fuera encontrada culpable, por muy buen juez que sea esa persona, por muy buena intención que tenga, el juez no puede hacer nada por el culpable. No puede decirle yo soy un buen juez, un juez amoroso, un juez bondadoso, por eso te voy a perdonar, porque la persona que es inculpada ya ha sido culpada y no tiene escapatoria. Pero lo que hace Dios es poner un reemplazo y el culpable queda libre, porque otro va a pagar la culpa. Pero esa es una parte. Lo que hace Dios con el hombre es que a esa persona culpable que ha quedado libre le pone la vida de un inocente, que es su hijo. Y cada creyente convertido lleva la imagen de su hijo, Jesucristo. O sea, hay dos partes. La primera parte es que al culpable lo reemplaza por alguien inocente. Nosotros éramos culpables y Dios nos reemplaza por el Señor Jesucristo, nos reemplaza por alguien inocente. Si pensamos en un tribunal, nosotros salimos libres porque alguien va a pagar por nosotros. Pero nosotros seguimos siendo culpables, aunque otro pague por nosotros. Y lo que hace Dios es que la vida de un inocente la pone en nosotros, nos cubre con esa vida inocente, el Señor. Y por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros tenemos paz. Paz es porque Él llevó nuestro castigo. Todo el pueblo de Israel rodeaba el tabernáculo y todos sabían que en el centro era donde se realizaban los sacrificios. Y todas las tribus de Israel estaban alrededor de este lugar santo, el tabernáculo. Y ahí se sacrificaban todos los días. Imaginémonos cuántos animalitos día tras día eran muertos. Y esos animales no tenían culpa, eran inocentes. Pero como la gente pecaba, se arrepentía, iba y presentaba su corderito. Isaías 53:7 dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
la diferencia, por ejemplo, entre la muerte de un cordero y la muerte de un chancho, si ha estado usted cuando matan a un chancho. A 3 cuadras, 5 cuadras se escucha que están matando un chancho. Y gritan, pero un cordero no, tranquilo. Es la figura desde la antigüedad, figura del Señor. Nosotros somos todo ese pueblo, figura de ese pueblo. ¿Y dónde está ese lugar en el día de hoy? ¿Dónde está el lugar santo en el día de hoy? Cuando el Señor resucitó, dice que Él entró al cielo, al verdadero tabernáculo, no hecho de manos, sino al verdadero. Ahí entró, para justificarnos. Y ese lugar que está en el cielo, que es el verdadero, esto es figura de lo que está en el cielo. Por eso es que Moisés cuando sube a la montaña se le dice, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hizo una réplica de lo que había visto ahí arriba. Hizo una réplica. Lugar santo, lugar santísimo. Y el patio. Una persona que quiere entrar en comunión con Dios, se convierte al Señor Jesucristo, entra por la puerta aquí. Yo soy la puerta, dijo el Señor, y entra. Luego se da cuenta de sus pecados ahí. Cada día va y limpia sus pecados. Así como la gente que iba a presentar sus corderos se lavaba en el lavacro santo con agua. Después hay un lugar donde entraba el sacerdote, el lugar santo. Y cuando un creyente avanza en su vida cristiana, puede entrar a ese lugar. Y dice que tenemos entrada por el camino nuevo y vivo que Él abrió en Hebreos. Y tenemos entrada al lugar santísimo, que es la parte que está más, que está ahí, más al interior. Lugar santo, lugar santísimo. Y el creyente tiene entrada ahí directamente. No tiene que hacer obras, no tiene que presentar sacrificios, no tiene que hacer nada. El Señor lo lleva directamente por un camino nuevo y vivo que Él abrió al lugar santísimo. Entonces la pregunta es, de estos 3 lugares, hay creyentes que pasan 5 o 10 años en el patio, en la forma espiritual, en el patio. Su vida cristiana es ir a presentar sacrificio por sus pecados. Y termina. Y no hay nada más de vida espiritual. No hay comunión con el Señor. No hay un paso más allá. Hay otros creyentes que avanzan un poquito más y entran al lugar santo. ¿Qué es lo que había en el lugar santo? Estaba la mesa con los panes, que me habla de lo que decíamos delante, de comunión, de partir el pan con el Señor. Todos los días el Señor adereza mesa delante de sus enemigos, comparte el pan diario, no me refiero a la cena del Señor. Está al otro lado el candelabro, que es la luz que nosotros reflejamos en el mundo. Pero hay un lugar que es el lugar santísimo, donde se manifiesta la presencia del Señor. Y ese lugar no está restringido en el día de hoy como lo estaba en la antigüedad. En el día de hoy, un hermano, por muy humilde que sea, sin estudios a lo mejor, un hermano que sepa que el Señor Jesucristo pagó sus pecados, se le abren todas estas puertas. Entra por ahí, sigue derecho y entra al lugar santísimo donde se manifiesta la presencia de Dios. Y la pregunta es para mí también, ¿cuántas veces entramos a ese lugar? ¿Qué significa entrar a ese lugar, al lugar santísimo en el día de hoy? ¿Acaso será entrar a ese lugar santísimo venir a reunión?
leer nuestra Biblia, orar. ¿Qué significa estar en ese lugar? En ese tiempo era una vez al año, una persona muy especial, el sumo sacerdote, vestida de una forma especial también, una vez al año. Era un medio privilegio, y el Señor en el día de hoy dice que cada uno de nosotros es rey, sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahí hay una diferencia, pero podemos entrar al lugar santísimo, y ahí se manifiesta la presencia del Señor. Angustiado y afligido, no abrió su boca. El Señor Jesucristo, pudiendo haber abierto su boca, dice que Él, si hubiera llamado legiones de ángeles, hubieran ido a su defensa, pero Él no abrió su boca, no quiso hacerlo por nosotros, pensando en nosotros. Fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores. Apocalipsis 5, ¿qué nos dice? Que el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero, hemos visto, ¿cierto?, la figura del cordero de Abel, el cordero que reemplazó a Isaac, hemos visto el cordero pascual, siempre el cordero. Ahora en Apocalipsis, al final de los tiempos, es un acontecimiento que todavía no ocurre, pero nosotros vamos a estar ahí y lo vamos a ver en el futuro. Pero ese cordero de Dios, es digno de recibir, de tomar esas cosas, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, es digno de tomar. Pero si usted quisiera practicar eso, antes de que ocurra, va a ocurrir en el futuro. Pero si hoy día quisiéramos entregarle eso a Dios, ¿dónde lo podríamos hacer? ¿En qué reunión? En la cena del Señor. La cena del Señor. Hay una mesa donde vemos los símbolos, bueno, no se ven, pero ahí está la copa y el pan. Una copa y un pan, no varias copitas ni varios pancitos, una copa y un pan. Y ahí está el Señor en medio, estamos congregados a su nombre, es el Cordero, y Él puede recibir honra, gloria, alabanza, fortaleza, riqueza, sabiduría, y Él las viene a tomar, ese día las toma y nosotros le entregamos. Y las hermanas también, en adoración silenciosa a lo mejor, pero es una figura también. Es una figura. Y el velo también en esa reunión también es una figura. Y el Señor dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está en medio. Acuérdense lo que veíamos el día sábado de las iglesias. Había una iglesia que en apariencia era igual que las anteriores, pero el Señor, ¿dónde estaba? El Señor estaba fuera de la iglesia. Y ya no estaba llamando a la iglesia, estaba llamando ya en los últimos tiempos en forma particular. Si alguno está escuchando el llamado. El Cordero de Dios. Si la sangre de los toros, de los machos cabríos, todo lo que hemos visto de la antigüedad, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne. ¿Eso era verdad en el pueblo de Israel? Sí, era verdad. La gente era limpiada, la sangre rociada sobre los inmundos los hacía limpios, ellos quedaban bien, se iban contentos porque ya habían sido sus pecados perdonados porque habían presentado un sacrificio. ¿Y cuándo volvían de nuevo? Cuando nuevamente pecaban y su conciencia les acusaba, ¿y qué podían hacer? Presentar otro sacrificio, día tras día. Entonces, el escritor de Hebreos nos hace pensar, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si todo lo que en la antigüedad se hacía, los machos cabríos,
la sangre de las ovejas, esa limpiaba a las personas, el autor de Hebreo dice, ¿cuánto más la sangre del Señor? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Y aquí aparece, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Esa frase, la limpieza de las conciencias, ese texto apareció en un momento de mi vida y yo lo comparto siempre, trato de compartirlo, incluso hasta el día de hoy. Hay hermanos que piensan y dicen que no hacen ciertas cosas, no quieren ayudar aquí en la asamblea, porque como ellos, ya el Señor los perdonó, pero que ellos no hacían otras cosas antes. La sangre del Señor nos limpia de todo pecado, la sangre del Señor nos perdona, pero la sangre del Señor limpia su conciencia de obras muertas. Toda su vida en el mundo, el Señor la puede limpiar. Y hay testimonios, hay hermanos que cuentan que el Señor les limpió todo, su conciencia de obras muertas, y pueden servir al Señor. Si el Señor, hermano, no vino a lo bueno del mundo, el cielo está lleno de asesinos, borrachos, drogadictos, que el Señor los transformó. ¿Y cómo sirvieron al Señor? Porque la sangre del Señor puede limpiar su conciencia también. Uno de los hermanos más fervorosos de las asambleas, en su comienzo, Jorge Müller, fundó orfanatos, hizo tantas cosas en Europa. Y él era borracho en las calles, botado, cuenta él, mentiroso, jugador, vicioso. Y hoy día todo el mundo cristiano, evangélico, entre comillas, lo tiene como un referente. Y yo me sorprendí al saber que era de las asambleas congregadas al nombre del Señor. No lo sabía. El Señor lo sacó de ahí, del lodo cenagoso, lo levantó. Y ahí podemos aplicar el texto de que al que más se le perdona, más ama. El Señor le limpió su conciencia a este hombre y él sirvió. Otro ejemplo de la antigüedad, de un libro que escribió Moisés. En Números 21:4 aparece la serpiente de bronce. Y aquí hay un ejemplo que nos puede servir para lo que significa, por ejemplo, el crucifijo que usan algunos. Porque esa serpiente fue encontrada años después por un rey y se estaba adorando. Años después de que aconteciera esto, el pueblo de Israel andaba adorando a esa imagen. Lo que sucedió en la cruz, lo importante es el hecho que sucedió en la cruz, no la cruz en sí. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra dicha por nuestro Señor a un religioso. Sabía mucho de Biblia. ¿Y cuántas veces no me ha pasado que sé mucho de Biblia y de repente un hermano recién convertido me da una gran enseñanza en lo espiritual? ¿Por qué pasa eso? Porque Dios no hace excepción de personas. Cuidado con el peligro de saber mucho de Biblia. Pero este lugar se caracteriza porque nos conocen como los que estudiamos harto la Biblia. Pero a veces para defender esa doctrina nos falta amor hacia el hermano. Hermanos que no tienen idea de algunas doctrinas, pero enseñémosle con amor. Enseñar la verdad, pero en amor. El Señor murió por ellos, así como murió por nosotros.
Solamente la persona que miraba a la serpiente con fe era sana. Qué simple, pero igual gente murió. Hubo gente que murió, a lo mejor alguna decía, pero ¿cómo tan fácil? No, yo tengo que ir y tocar la serpiente, o yo tengo que andar con una serpiente colgada, o yo tengo que rezarle a la serpiente, no sé. Pero era mirar a la serpiente. En el día de hoy, el Evangelio es simple. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y a veces lo complicamos a lo mejor el Evangelio. En el día de hoy, el mundo religioso está en otro Evangelio. Que ven al Señor y te va a dar riqueza, va a arreglar tu matrimonio, va a arreglar tu vida, te va a dar auto, casa. Eso se está predicando hoy día. Cuidado. La televisión, entre comillas, cristiana, pide plata como loca. Dice, el dinero primero, después las oraciones. Creer con fe, texto conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no el que obra, no el que va a la iglesia, no el que sabe Biblia, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la gente que piensa que la salvación se pierde. Ese texto, pregúntele usted. Ya, se pierde la salvación. ¿Y cuándo usted la puede volver a obtener? Bueno, cuando esté a cuentas con Dios, cuando obre bien. Sí, cuando obre bien. Entonces está creyendo en una salvación por obras. Yo no puedo perder algo que no he ganado con mis propios méritos. Es un regalo la salvación. ¿Qué hizo el Señor entonces en la cruz? Por lo menos 4 cosas vimos. Sustitución. Nosotros debíamos pagar, el Señor nos reemplazó por el Señor Jesucristo. El rescate, nos rescató de nuestra mala manera de vivir. La propiciación, ahí aparece la sangre del Señor. La sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre que nos da entrada al cielo por el camino nuevo y vivo que Él abrió, la sangre que limpia nuestras conciencias con un propósito, para servir al Dios vivo. Para servir al Dios vivo, servir, hacer cosas. Y la reconciliación. Enemigos de Dios, siempre enemigos de Dios, desde que Adán pecó, enemigos, pero reconciliados por la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Somos enemigos? No, somos amigos. Y el Señor dice, ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo les digo, son mandamientos. Y cuidado también con eso. Algunos dicen, no estamos en la ley, y lo he escuchado. No estamos en la ley para cumplir mandamientos. Una persona que es creyente, que es cristiana, del lugar que sea, los mandamientos del Señor para esa persona no van a ser gravosos, no van a ser pesados, no va a ser una carga que, tengo que hacer estos mandamientos, no. Le van a hacer solo por el Espíritu hacer las cosas que Dios dice. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Que el Señor bendiga su palabra.